Hola, soy Rodrigo García y voy a presentar mi mini proyecto número uno de la clase de Digital 2, el cual consistía en programar cuatro microcontroladores, de los cuales se compartieran información mediante la configuración SPI. Bueno, comenzaré explicando la programación de cada uno de los PICs que se utilizó, comenzando por el maestro. Se incluyen las librerías que se van a utilizar para que funcione el LCD, el oscilador, el USART y el SPI. Aquí son las variables que se utilizaron, las funciones que se utilizan. Aquí esta es mi rutina de interrupción, en donde se utiliza nada más las interrupciones del TX para poder enviar correctamente la información que se va a desplegar en la terminal USART. Bueno, luego está la configuración principal, en donde se encuentra el main loop, en donde comenzamos con la configuración del oscilador, la configuración del USART para que funcione correctamente, el setup para los pines y los puertos que se van a utilizar en el PIC, esta función que sirve para poder configurar el PIC para que el SPI lo lea como el master y este reciba la información. Aquí, estas funciones sirven para inicializar el funcionamiento de la LCD que se despliega como títulos en la LCD. Luego entramos al main loop en donde hay un contador que funciona como un delay para que se puedan mandar correctamente la información del, del USART con las interrupciones para que esta no tenga problemas al momento de mandar información. Aquí se llaman a estas funciones, las cuales se van a explicar más adelante, pero para resumirlas un poco, sirven para recibir la información de cada uno de los slaves y estos son de los info ADC y info contador son los mapeos básicamente. Aquí se indica en dónde se van a desplegar, digamos, la información del ADCI del contador y este control temp es un toggle para la temperatura que se explicará después. Bueno, en el setup, como siempre, la limpieza de los datos, no se indica, no se utilizan análogos, se utilizan los trees, se habilita el tree C, un pin del trice que es necesario para el envío de datos. Se habilita ese pin del trice, perdón, para que funcione correctamente el SPI y se habilitan las interrupciones generales y periféricas para que funcionen las del TX. Bueno, aquí están estas tres funciones principales, se podría decir, que son las que sirven para poder habilitar cuál de los, cuál de los pines específicos de este PIC sirven para que llegue la información de cada uno de los PICs. En este caso se utilizó el RA0 para el SPI read para que lea la información que está entrando en esta variable cuando se habilite ese pin correspondiente para el ADC, para el slave del ADC, y lo mismo es para este y para este, que se utilizan los pines RA0, RA1 y RA2 para que funcione de manera correcta la recibida de datos del SPI. Bueno, luego me paso a los mapeos, los cuales son necesarios en donde se utiliza una variable que se va a dividir en unidades, decenas y centenas para que funcionen correctamente los, para que se puedan transcribir correctamente la información digamos, en este caso, la información que se obtiene del contador de 8 bits. Aquí se utiliza esta función para poder encerrarlo todo en un, en un en una matriz para que ésta pueda entrar sin problemas a la LCD junta como un solo string sin necesidad de hacer eh, sin necesidad de meter en la LCD las variables solitas. Bueno, luego aquí
cambia un poco el mapeo para la ADC debido por el tipo de dato que se está enviando y también la misma función. Bueno, luego aquí tenemos las dos funciones que sirven para el mapeo de la temperatura. La primera que sirve para el mapeo positivo y la segunda que sirve para el mapeo negativo. Se hizo de esta manera ya que se necesitaba buscar en qué momento, en qué momento eh, el valor del ADC corresponde a cero en el, en, en el medidor de temperatura que se utilizó. Entonces se hizo un mapeo como principal general para poder dividir en dos segmentos cuando es de 0 hasta 150 y cuando es de -55 hasta 0 de la temperatura. Entonces, cuando está en 0 sabemos que es 68, cuando es 0, cuando está a 0 grados sabemos que es 68 el valor de ADC y sabemos, sabemos que pues 255 va a ser igual a 150 y de la misma manera con con el mismo con el mismo razonamiento se realizó el mapeo para los valores negativos. Luego, en el control temp que había mencionado antes, esta es una función que me sirve para como un toggle en donde se indica si, digamos, mi variable que entra al pic es mayor o igual a 68 de valor ADC, entonces se va a agregar un signo positivo al principio del valor y si es menor a 68 se va a agregar un signo negativo. Bueno, luego otra vez los strings que son los que son las matrices para poder ingresar todo de un solo al LCD sin necesidad de ir variable por variable. Luego tenemos esta función send que me sirve para poder enviar mediante el txreg la información que se va a desplegar en la terminal del, de la comunicación USART. Aquí se hacen unas pequeñas condicionales para poder agregar el signo negativo y positivo de la temperatura correspondientes al valor que se vaya a desplegar. Esa sería la configuración del maestro. Luego, si nos pasamos al slave ADC, que sería el esclavo 1, siempre se cargan las librerías necesarias, el ADC, el SPI, etcétera, las variables necesarias. Luego comenzamos con nuestra rutina de interrupción en donde se utiliza las interrupciones del SPI para poder mandar la información al máster. Se utiliza la interrupción del ADC para que este funcione correctamente y se utilizó las interrupciones del timer 0 para poder realizar un delay de adquisición para que se pudiera mandar de manera correcta al ADC. Entonces, aquí en el main solo se configura el oscilador, el setup de los puertos, el ADC para que se pudiera usar el canal 1 y en el main loop está más que todo el delay de adquisición. Aquí se utilizó el puerto B como referencia para revisar que el ADC esté funcionando correctamente antes de que se mandara la SPI. Bueno, en el setup los puertos se limpian, se activa el primer pin del puerto A como análogo para que pueda funcionar el ADC, igual en los trees, en tree C también se habilita el pin específico para que funcione el SPI. Luego se llama la función SPI init para que se pueda configurar este PIC como slave y así el microcontrolador entiende que es un slave. Se activan las interrupciones necesarias y por último tenemos la rutina del delay de adquisición que cuando el contador, esta variable funciona como un contador llega a ser mayor de 20, se resetea en 0 y de ahí se habilita el go de la ADC para que funcione correctamente. Más que todo solo es eso en el esclavo del ADC. Luego nos pasamos al esclavo 2 que es el slave contador.
en donde también aquí en este caso solo el SPI y la librería del oscilador se utilizaron. De ahí es em, una rutina que se utiliza mediante las interrupciones del puerto B. Como siempre en el anterior, las interrupciones del SPI para que se pudiera mandar la información correctamente. De ahí interrupción del puerto B, en donde que si mi botón suma es igual a 1, se activa una bandera, y si esta bandera y la suma está en 0, la bandera se pone en 0 y se le suma 1 al puerto D. Y lo mismo para mi botón resta, que en este caso en vez de sumar solo se le va a restar 1. Luego en el main solo tenemos el oscilador y el setup, en donde se limpian los puertos, se habilitan los, los push buttons, el pin específico para que se pueda mandar la información del pick al master, igual que en el C. eh, Se deshabilitan los pull-ups, si no estoy mal. Luego, lo mismo que en el slave de la LDC, este funciona para que el pick entienda que este es un esclavo y va a mandar información. Luego se habilitan los interrupts on change para los push buttons y del puerto B. Luego para el esclavo de temperatura, el esclavo 3, realmente no cambia nada a comparación del esclavo de la ADC, ya que se utiliza una ADC para, para poder mandar la información de temperatura. Lo único que se cambia en la configuración de la ADC es que aquí se habilita y se configura la ADC para que se habilite el voltaje de referencia, para que así se pueda mandar la información de la temperatura correctamente sin problemas. Y lo único que se agrega además de esto es una rutina que sirve como semáforo. Entonces, cuando la temperatura em, sea mayor, no, perdón, sea menor a 25, entonces se va a poner en verde se va a poner en verde el semáforo. Cuando está en 25 y 36 se va a poner en amarillo, y si la temperatura es arriba de 36 se va a poner en rojo. Como siempre, el delay de adquisición. Bueno, y eso sería todo con parte de la programación. Bueno, ahora voy a mostrar el, el funcionamiento del mismo. Ahorita lo muestro. Entonces, este sería el funcionamiento del mismo. Como podemos observar, en la LCD se muestra el voltaje del pic 1, se muestra el contador del pic 2 y la temperatura del pic 3. Aquí está la terminal recibiendo la información del pic. Entonces, si cambio la temperatura a positivo, esta en el LCD va a mostrar un signo más, igual que en la terminal, como se puede observar ahorita. Luego el AS, si quisiera cambiar el valor, solo muevo el potenciómetro y se va a actualizar en la LCD, igual que en la terminal. Bueno, arriba aún estoy abajo de 25, pero si subo 25 en la temperatura, se pone en amarillo el semáforo. Si va arriba de 36, se tiene que poner en rojo, y ahí está. Bueno, luego con los contadores, este push button sirve para incrementar, como podemos observar, sin problemas, y para decrementar. En la terminal también se está actualizando constantemente el valor. Entonces, ese sería mi mini proyecto. Gracias por su atención.